O sea, no somos un reemplazo de comida, una forma de suplementarla. ¿Los veganos requieren suplementación? El a B12 antes todos los animales, incluyendo los humanos, la sacábamos de la tierra. Era que me digan hoy un menú, desayuno, almuerzo y cena. Entonces no nos permite comer de la forma más saludable y más consciente posible. Y esto es independiente de cualquier dieta, así tú seas omnívoro o a base de plantas. Que vas de afán porque tienes una reunión y solo te pudiste tomar un café con un croissant. Los omnívoros se suplementan más con proteína que los vegetarianos y los veganos, en realidad. 3 grandes errores que el vegano hace cuando empieza su estilo de vida. Y de un momento a otro, confusión, embotamiento, mareos. ¿Por qué los veganos quieren comer cosas que se parecen a la carne? Muchos químicos para igualar como la parte estructural y eso, pero también el problema es que los ingredientes son de baja calidad. La proteína de cáñamo deja algo residual. Con efecto de relajación. No. ¿En qué beneficia y cómo ustedes consideran que realmente la gente debería consumir? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Saborea el Conocimiento. Hoy desde la ciudad de Bogotá, Colombia, tenemos el placer de estar con Carolina González y David Suescún, fundadores de Herbivore. Muchas Hola. gracias. ¿Qué tal? Carolina, ingeniera industrial, gastrónoma, ex Rappi, fundadora y quebradora de una empresa, Sí. ganadora de un premio de emprendedor y hoy fundadora de esta empresa que está haciendo un éxito. ¿Cuál es el secreto? A ver, yo creo que el secreto es acostumbrarse a estar incómodo. Todos estos procesos de, por ejemplo, crear una empresa, tratar de sacarla adelante e incluso pues quebrarla, implican que uno se tiene que acostumbrar a cierto nivel de, llamémoslo, incertidumbre. Y si uno no soporta eso, pues rápidamente uno quiere esconderse en la zona de confort. En la medida en que uno abrace esa incomodidad y se acostumbre a ella, eso lo mantiene a uno siempre buscando más, queriendo más, exponiéndose a la dificultad, a lo que es complicado, a lo que es incómodo para uno. Yo creo que esa es como una clave para siempre estar moviéndose hacia adelante. David, mecatrónico, petróleos, elevadores, ascensores y entrando a un estilo de vida vegana te encuentras en un elevador con Carolina. Sí, exacto, tal cual. Literalmente. Cuéntame qué es, ¿destino, coincidencia? Yo creo que más o menos un poquito de destino, aunque no soy muy determinista, pero por ejemplo, cuando Carolina fue concebida fue en la esquina de esta cuadra. No. Sí, y yo toda la vida he vivido en este barrio. Mentira. Sí, también vieron, o sea, como que hemos compartido muchos espacios en el tiempo sin conocernos. Y sí, creo que, o sea, eventualmente nos vamos a conocer porque compartimos muchos espacios sin nunca habernos visto. David empezó, digamos, un proceso de cambio de estilo de vida total. O sea, él antes era tomador, fiestero, fumador. Y bueno. De los buenos. Sí, de lo bueno para muchos. Y empezó él como a transformar su estilo de vida. Entonces él estaba, cuando nos conocimos ya eras vegetariano, sí. ¿no? Y estaba buscando eliminar los lácteos. Entonces estaba buscando una proteína que no fuera a base de suero y leche. Por conocerlo a él, digamos que yo adopto un estilo de vida un poco más plant-based, aunque yo como tal no me declaro a mí misma vegana, porque pues el veganismo tiene un componente moral y ético que va mucho más allá de solo la alimentación, que creo que eso es como importante para nosotros y para nuestra comunidad definirlo bien. Aunque yo sí soy vegano. Sí, él sí. Y de ahí es cuando surge la idea de creemos algo que no solamente sea la opción a base de plantas, sino que sea rica y que la gente quiera consumir, la gente disfrute. Y que sea saludable. Y que sea saludable, claro. Sí, en este momento la empresa de ustedes, Herbivore, es venta de proteína en polvo de diferentes fuentes de proteína, ¿verdad? Sí. A esto se dedican, o esto es la empresa. El tema de que sea una proteína vegana en polvo, ¿cuál es en esos momentos de dónde ustedes están trabajando? ¿Qué tipo de proteína están trabajando? Bueno, en este momento tenemos arveja y soya, pero adicionalmente también tenemos creatina
y digamos que de diferentes fuentes de proteína, como para el tipo de producto que nosotros manejamos, no se prestan muchas otras. O sea, hay más fuentes, hay de almendra, de arroz, de shiitake, bueno, en fin. Pero digamos que normalmente es como por una mala interpretación de cómo se debe consumir proteína con respecto a los aminoácidos. Entonces tratan de hacer como mezclas para mejorar perfiles, pero nosotros no estamos tratando de como hacer eso, sino es sencillamente incrementar el consumo de proteína, porque los aminoácidos se balancean a través de la alimentación completa, ¿no? O sea, no somos un reemplazo de comida, es una forma de suplementarla. Eso es un punto que quiero tomar. ¿Los veganos requieren suplementación? Los veganos necesitamos suplementarnos con una cosa sí o sí, que es la vitamina B12. Hay muchos alimentos que están fortificados con vitamina B12, pero la fortificación, al menos en Colombia, es insuficiente, porque lo máximo que permiten es como el nivel necesario diario, que son 2.4 microgramos, pero esa es una vitamina que es muy baja en biodisponibilidad. Entonces, si consumes esa cantidad, no estás absorbiendo casi que nada. Tienes que consumir entre 25 y 100 microgramos al día. Entonces, eso sí, todo el mundo. Para aclarar, bueno, porque para aclarar con el público, la B12, la fuente original, pues viene de la parte cárnica, ¿no? Es prácticamente bacteriana. No viene de la carne. No viene de la carne. No, es bacteriana, y a las vacas, digamos que es de donde normalmente la gente la saca, la suplementan con B12, porque la B12 antes todos los animales, incluyendo los humanos, la sacábamos de la tierra. O sea, cuando comemos los alimentos sucios de tierra, de ahí venía la vitamina B12. Pero ahora pues todo pues con esta conciencia de la higiene, de la asepsia y demás, y más el monocultivo y el pastoreo, pues se depleta esta bacteria en la tierra. Entonces lo que hacen es, a partir de partículas de cianocobalamina, se hace el cultivo de la bacteria, y esto a los animales también se lo inyectan, y entonces lo que come la gente es sencillamente la suplementación que le han hecho a un animal. Sí, es como una suplementación indirecta. Indirecta, que obviamente pues por el consumo de carne viene añadido a la ingesta diaria de las personas. Pero digamos, volviendo al tema de qué suplementación necesita una persona que consume a base de plantas, la gente piensa mucho que va a haber deficiencia de proteína, pero en realidad las plantas tienen mucha proteína. Digamos, ¿cuál es la razón de ser de herbívoro? Es que la vida moderna a veces no nos permite comer de la forma más saludable y más consciente posible. Y esto es independiente de cualquier dieta, así tú seas omnívoro o a base de plantas. Que vas de afán porque tienes una reunión y solo te pudiste tomar un café con un croissant. O sea, ahí no hay nada de proteína. O te quedaste trabajando en la oficina y te pediste una hamburguesa. Incluso aunque sea de origen animal, también tiene muy poca proteína y está cargado de carbohidratos. Entonces, al final, si uno tiene una dieta balanceada y saludable, es muy fácil conseguir la proteína que uno requiere de los alimentos, incluso con una dieta a base de plantas. Pero con la modernidad eso no es tan fácil. Entonces, ahí es donde entra herbívoro. No, la proteína no es realmente un problema para los veganos y los vegetarianos en lo absoluto, pero hoy con la modernidad sí puede ser difícil. Mucho de la industria cárnica, soy pues experta en diferentes ramas, pero mi fuerte realmente es la cárnica y conozco muy, muy de fondo esto, y es un problema porque hoy por hoy una persona que está comiendo 100 gramos de carne, ya sea pollo, realmente ni siquiera son 70 gramos y 30 es de agua que ya le están inyectando. Y esos 70 gramos solamente si acaso tendrá el 25, el 28 por mucho de gramos de proteína que le aporta. Entonces cuando ya te vas a las dimensiones que puede comer una persona, pues la proteína cada vez es una deficiencia muy grave en la sociedad, y más a la gente que tiene menos recursos. Y hay una cosa que te quería comentar también con respecto a esto de la suplementación de proteína, que muchas veces la gente que critica esto del veganismo no cae en cuenta acerca de la gente que se alimenta en dietas omnívoras. Y es que el mercado más grande de proteína lo tienen los omnívoros. O sea, no hay más ventas de proteína de vegetal que la proteína láctea, como la whey o la iso, o incluso la de hueso de caldo, hueso de pollo. O sea que igual los omnívoros se suplementan más con proteína que los vegetarianos y los veganos, en realidad.
ahora hay una más conciencia de para qué sirve la proteína. Y pues hay un deseo también, digamos, de no solamente esto de la conveniencia, sino también de objetivos de musculación, para combatir la sarcopenia, para promover la producción de colágeno natural en el cuerpo. O sea, ya hay como más conciencia de esto y sí, hay otras razones para tomarla. ¿Podrían ustedes decir que la proteína vegana, la proteína que viene pues de origen vegano, es mejor que la cárnica, que la de origen animal? A ver, yo diría la proteína, cuando hablamos del aminoácido, es de la misma calidad. De entrada podría yo decir eso. ¿Qué pasa? El problema es con qué lo acompañas. Entonces, por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, la carne roja viene acompañada de mucha grasa saturada. Ahora, con la industrialización, entonces viene también con trazas de hormonas, con antibióticos y muchas cosas más que no solo la proteína. La gente cree que la proteína de origen vegetal es de menor calidad y de menor absorción. Eso no es cierto. Primero, el perfil de aminoácidos se puede completar con diferentes fuentes de proteínas. Sí, hay algunas legumbres que no tienen todo el perfil, pero por ejemplo, si tú comes lentejas con arroz, ya tienes el perfil completo. Y no los necesitas comer la misma comida. Tú puedes comer lentejas en la mañana, arroz por la tarde y ya tienes el perfil completo, tu requerimiento está sin problema. Entonces ese mito de que las proteínas vegetales son incompletas es falso. O sea, sí es cierto que son un poquito menos biodisponibles y dependiendo de la fuente. O sea, pero también tenemos fuentes que tienen la misma calidad en cuanto a absorción, como la soya, y de ahí para abajo pues hay diferentes calidades bajo una calificación de un perfil de aminoácidos, ¿sí? De los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, pero sí es una exageración decir que son menos biodisponibles para los objetivos que el cuerpo necesita. Entonces, en diferentes estudios y en repetidos estudios, no solamente uno, se ha demostrado que las proteínas de origen vegetal son igual de buenas que las de origen animal en musculación, por ejemplo, en construcción muscular, en mantenimiento de masa muscular, y en otros indicadores médicos sí es importante lo que dice Caro, de que están acompañadas. En ese aspecto, las proteínas de origen vegetal sí son superiores, porque las proteínas de origen vegetal vienen con fibra, vienen con micronutrientes, vienen con minerales, vienen con vitaminas. Estadísticamente sigue siendo pues el suero de leche a nivel mundial, es uno de las proteínas más usadas y pues con alta digestibilidad. Por eso pues es muy usada en la parte de deportes. Sí. ¿Pueden ustedes decir que la proteína vegana, pues en este caso no sé cuál porque ustedes son los expertos, puede igualar a un suero de la proteína de suero de la leche? Sí, 100%. O sea, sin ninguna duda. Incluso con algunos beneficios. Porque muchas personas declaran que la proteína de suero de leche cae pesada en el estómago, es difícil de digerir y que genera brotes de acné. Eso no ocurre con las proteínas a base de plantas. Y hay muchísimos estudios que demuestran que tienen la misma capacidad para construir músculo que la de suero de leche. Entonces, 100%, digamos, es una cosa que va a ocurrir con el tiempo, seguramente no ya, pero sí que se pueden reemplazar sin ningún problema. Tuve la oportunidad de hacer una asesoría a una empresa vegana y hice un chorizo de shiitake. Cool. Sí, y la dueña, ella siempre dice una frase que pues me llamaba siempre la atención: la proteína vegana es el futuro. ¿Creen que la proteína vegana es el futuro? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Bueno, eso se lo hemos discutido un montón de veces, pero en últimas, en el mundo los cambios ocurren por drivers económicos principalmente. Entonces no puede ser más fácil cultivar leguminosas, que son las fuentes principales de las proteínas vegetales, que embarazar animales, recibir partos, alimentarlos, cuidarlos durante años, matarlos, meterlos en congeladores. O sea, esto es demasiado complejo. En cambio, esto es demasiado sencillo. Y esto ya se hace para alimentar a todos esos animales. Entonces, por un driver económico, por cambios de climáticos y demás, el mundo se va a ver obligado a buscar unas fuentes que sean más sostenibles. Y las fuentes más sostenibles son las vegetales. Porque con la producción actual de
de proteína vegetal ya se puede alimentar a toda la población existente. De hecho hay como un superávit porque la biomasa de animales de consumo es mucho más alta que la cantidad de humanos. Entonces cuando dejemos de cultivar animales para consumo va a haber una abundancia de alimentos de origen vegetal y eso en algún momento va a ocurrir porque los cambios nos van a obligar a hacer eso. Sí, digamos, hay como algunas cosas bastante curiosas que pasan en el mercado hoy día y el problema es, o la razón por la cual ocurren es por la economía de escala. La gente cree que las cosas veganas o vegetarianas son mucho más caras que las opciones de origen animal, pero si uno se pone a analizar no tiene sentido. Digamos, una leche vegetal, digamos de avena, que es agua, avena y bueno, uno que otro ingrediente, puede costar 2x o 3x que una avena hecha con leche. Es decir, la avenita que uno se tomaba de chiquito, que es leche, avena y otros ingredientes varios. Entonces, ¿cómo puede ser que la avena hecha con leche sea más barata que la avena hecha con agua? Si esta tiene leche y lo que decía David, hay que cuidar el animal, hay que curarle las enfermedades, hay que protegerlo del frío, del ambiente. ¿Cómo puede ser esto más caro que esto? Al final es porque los productos a base de plantas todavía no hemos alcanzado la economía de escala que nos permita bajar los precios e igualarnos. Pero cuando uno piensa en el valor económico de los ingredientes, es imposible que el agua valga más que la leche. Y es imposible, pues no tiene sentido que la bebida vegetal o la leche vegetal valga más que la leche de vaca. Creo que cada vez alimentarse sanamente es muy costoso y lo más comida mala pues obviamente es lo que está accesible para todo el mundo. ¿Por qué crees que los veganos tienen tanto intento fallido cuando ingresan, cuando empiezan? Si me puedes decir 3 grandes errores que el vegano hace cuando empieza su estilo de vida. Yo creo que el principal es la B12 porque se demora en darse cuenta. Entonces la B12 se acumula hasta un punto, ya después de cierto punto el cuerpo es capaz de botar el excedente y se demora en depletarse. Entonces uno puede durar casi un año, o incluso un poquito más, antes de llegar a un nivel de deficiencia. Entonces uno puede decir, no, pero yo he comido normal, bien, no necesito nada, y de un momento a otro confusión, embotamiento, mareos, problemas de uña, de pelo. Entonces como que claro, le echan la culpa a eso y los doctores, que son muy ignorantes en nutrición desafortunadamente, les dicen, no, tiene que comer carne. Y comen carne o empiezan a comer alimentos, digamos, de origen animal y sienten mejoras rápidamente. Entonces hay un montón de ex veganos que dicen, no, fue esto. Otras 2 cosas que son muy similares son, y que también diría que son como los problemas ahí, son el omega 3 o los ácidos grasos del omega 3 y la vitamina D. Entonces, digamos que esos 3 son problemas en todos los tipos de alimentación, pero cuando la gente pasa al veganismo, esas deficiencias se pueden hacer más evidentes. Porque si ocasionalmente comen, por ejemplo, pescados grasos, y que es normalmente donde la gente saca el omega, pues puede que no se den cuenta que están bajitos o no. Cuando uno se pasa a una dieta a base de plantas, uno no consume un montón de algas. O sea, las algas tienen, pero no suficiente cantidad como para que comer de poquitos sea suficiente. E incluso las algas son muy altas en yodo. Entonces, si uno consumiera muchas algas, también puede ser problemático. Entonces, y si uno no consume semillas como la chía o la linaza, que son altas en omega 3, en ALA, que se puede convertir a EPA y EPA y DHA, entonces el omega 3 también puede ocasionar problemas cognitivos. Entonces, si es una persona que basa su alimentación a base de hiperprocesados, como comida que no sea natural y no consume semillas de este tipo que son altas en omega 3, entonces también empiezan a tener problemas como de confusión, embotamiento, no sé qué. Y bueno, esa es otra cosa que yo también creo que les falla mucho, que nos falla mucho al principio, que no sabemos. Y la vitamina D. Entonces también ocurre mucho que existe como como exceso de atención a protegerse del sol con razones muy válidas, pero nos vamos ya al extremo. Entonces evitamos mucho el sol y ahora toda la población generalizada, antes era como en unas partes del planeta que tenían deficiencia de vitamina D, pero ahora es todo el mundo.
Y eso también es una cosa que obviamente afecta también entonces ciclos hormonales, también tejidos como el cabello, ojos, uñas, piel. Entonces también, y las fuentes vegetales de estos últimos dos sí son más costosas, o sea, o más difíciles. Entonces de la vitamina D toca consumir D2 y la que es más biodisponible es la D3, pero la D3 es solamente de líquenes, que no es tan fácil de conseguir por ejemplo en Colombia, y con los omegas es de algas, y entonces en Colombia por lo menos en el mercado no hay omega 3 vegetal, porque no hay productores de cápsulas veganas en el país. Solamente hay uno y es súper costoso. Entonces hay como unos vacíos en el mercado que también como que le dificulta eso a los veganos. Hay una guerra constante y que te digo, estoy en los dos mundos y así como respeto mucho las religiones, respeto cualquier estilo de vida de cualquier persona y lo valoro y trato de sacar lo mejor. Pero siempre escucho ¿por qué los veganos quieren comer cosas que se parecen a la carne? Principalmente porque la gente no se vuelve vegana porque no le guste la comida a base de animales. ¿Sí? O sea, no es que les desagrade el sabor. De hecho, les puede gustar el sabor. O sea, la última cosa que yo dejé fue la tocineta, me encantaba. Y creo que si me comiera una me gustaría también, pero no me la va a comer. Entonces, creo que el error de la gente que opina esto es creer que la gente se hace vegana porque no le gusta algo de la comida a base de animales. La gente se vuelve vegana por los animales, ¿sí? Entonces, hay como un dicho vegano que es así como lo que los humanos necesitamos es proteína y, o sea, no tenemos que comerlas de los animales. Los animales no tienen opción, nosotros sí tenemos opción. Entonces nosotros podemos escoger, ahora con ciencia, usar fuentes vegetales para hacer la comida tradicional o la comida que nos gusta, sin hacerle daño a ningún individuo. Y otro de los puntos importantes de las proteínas veganas o de los productos más que todo preparados ya final es que utilizan muchos ingredientes, muchas veces químicos, para tratar de nivelar un parecido a la parte cárnica de origen animal. ¿Qué opinan con respecto a esto y cómo los diferencia ustedes ya con su empresa para este punto? A ver, la industria tiene como un problema generalizado y es cuando la industria por lo general está optimizada para que la empresa tenga ganancias y no optimiza las fórmulas para la nutrición. Eso en primer lugar. Entonces, sí, efectivamente, todas estas carnes que imitan pues, carnes vegetales que imitan las carnes de origen animal, tienen primero muchos químicos para igualar como la parte estructural y eso, pero también el problema es que los ingredientes son de baja calidad. Y yo cómo oculto que mis ingredientes son de baja calidad, pues con aditivos, con saborizantes, con pues no sé, resaltadores de sabor, con conservantes, con emulsionantes y todo eso. Entonces, a ver, ¿cuál es nuestra opinión con respecto a eso? Definitivamente estas carnes son indulgencia, o sea, no recomendamos que nadie se alimente, o sea, que su dieta se alimente, exacto, sea a base de estos hiperprocesados, porque efectivamente estás metiendo un montón de químicos que no sabes a largo plazo qué te pueden hacer. Y además de los químicos, el problema es que esos químicos están ahí porque los ingredientes bases son de baja calidad, que es totalmente el caso contrario de nuestras proteínas. De hecho, una de nuestras grandes promesas es que nosotros tenemos solo 3 ingredientes y tenemos un sabor que es sin sabor, que solo tiene un ingrediente. ¿Cómo nosotros podemos tener solamente proteína, sabor, stevia? Y aún así tener un sabor superior a las otras proteínas del mercado, porque la calidad de estos 3 ingredientes es la más alta y nosotros no escatimamos en calidad. De hecho, podemos decir que incluso nuestras proteínas vienen de empresas que desarrollan proteínas para fórmulas de bebé. O sea, es un nivel de pureza, de cuidado, de atención al detalle para elevar la calidad del producto que en este momento yo creo que no hay igual en Colombia, digamos, en calidad con respecto a nuestras proteínas, y por eso podemos quitar todo lo demás. Lastimosamente eso no es el común denominador en la industria. Al contrario, puedo utilizar una proteína de baja calidad que tiene sabores residuales, entonces me toca cargar de saborizante y una goma para que se sienta más espeso y un resaltador de sabor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que pasa. Al final es indulgencia. ¿Te quieres comer tu carnecita porque extrañas una hamburguesa?
Deli, hazlo, o sea, qué rico, nosotros lo hacemos de vez en cuando, pero no es tu proteína del día a día. Cuando se trata como de proteínas preparadas, así como Patis, una hamburguesa, una salchicha y demás, es un poquito más complejo, porque primero que todo, la gente creo que no entiende que cuando se compra una hamburguesa de carne congelada, lista para poner en la parrilla, eso es una carne procesada. La gente asume que eso es 100% carne, la mayoría de las veces no es 100% carne, y en los paquetes lo dice, lo que pasa es que la gente no lee. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a la soya, y lo que no saben es que la mayoría de la carne comercial está fortificada en proteína con soya, incluso, y tú lo debes saber si has trabajado con salchichas, obviamente, como un sí, se utiliza como agente gelificador, como una suspensión para conservación y para fortificación también. Te puedo decir casi que los carnívoros son veganos. Sí, comen mucha soya. ¿Sabes? Mucha soya sin darse cuenta. Claro, el 70% de la soya que se produce en el mundo se la comen los animales que ellos después se comen. Conozco muy bien esta área y definitivamente, más que todo, los productos que son muy económicos, lo que tienen son rellenos y extensores, ¿no? Proteína de soya, almidones, gomas y todo para empezar a tratar de cubrir esa falta de calidad que tiene las carnes que se utilizan, ¿no? En este caso, pues ese es el punto más crítico, y concuerdo mucho con ustedes porque, por ejemplo, en el caso de las proteínas de soya que se usan en la línea cárnicas, pueden ser tan buenas o tan malas. Entonces, las carnes de soya vienen concentradas, aisladas, concentradas de 48, texturizadas, que son ya que no tienen casi proteína, y hay unas que tienen un aftertaste terrible. Sí. Por eso, entonces sí, definitivamente los felicito si están haciendo algo como 3 ingredientes y entre menos mejor, y eso me parece a nivel nutricional muy bueno. Apuesto siempre a la calidad y cada vez que trato de asesorar siempre me inclino a que hay que ser ético y hay que tratar de alimentarnos bien y siempre pensar que lo que hacemos no lo podemos comer. De las principales fuentes de proteína vegetal, nómbrame 4 que sean las más conocidas y si varía mucho el porcentaje neto de proteína en cada una. La primera, como la mejor, es la soya. Después estaría arveja, que en porcentaje tiene un poquito menos de 10% en un aislado. Después estaría en aislados, yo diría que las de levadura, que también son muy sostenibles, y de cuarta la de cáñamo, que es, de pronto en aislado no es tan rica, pero la semilla como tal tiene 50% de proteína, entonces es muy alta en proteína de forma natural. La facilidad para obtenerlas en tema precio y accesibilidad, ¿cuál sería la más fácil? ¿Soya? Soya. ¿Y de las cáñamo? Cáñamo, arveja y levadura, digamos como que en el mercado más fácil de conseguir, arveja. Después sería, en Colombia al menos, la levadura todavía no está muy masificada, pero ya está aumentando, entonces también ya hay algunas proteínas que tienen proteína de levadura. Y la de cáñamo, en Colombia hay un pequeño vacío porque el cáñamo es marihuana, entonces pues es la semilla de la marihuana. Entonces en Colombia todavía no está muy regulado, está regulada para CBD y para otras aplicaciones, pero no para semillas. Pero por ejemplo en Canadá y Estados Unidos sí es supremamente común y muy disponible encontrarla, y de hecho también es como económica. Y en el caso de la proteína de cáñamo, ¿deja algún residual? Con efecto de relajación. No, para nada, no. Es que el claim, sí. Aporta proteína y relaxa tu vida. No tiene tetrahidrocannabinol. La soya sí es prácticamente de las proteínas más de origen vegetal, pues a nivel mundial. Pero pues tiene una gran tema que sería el alergeno, ¿no? En Europa, por ser uno de los principales alergenos, en Europa está muy, digamos, sí, mucho, y prácticamente hoy por hoy cada vez que se están haciendo alimentos se pone como que un claim no tiene soya. ¿Creen que pasaría lo mismo en Colombia y en estos países latinoamericanos, que va a llegar un momento en que la soya se va a convertir en ese claim que la gente está buscando de que no tiene soya? Yo creo que con la soya pasa algo
similar a lo que pasa con el gluten, y es que, bueno, digamos, el gluten, por buenas razones, mucha gente lo evita. Lo que la gente no entiende es que hay una cosa que es sensibilidad y otra cosa que es alergia y otra cosa que es la enfermedad celíaca. Entonces, dos de esos casos tienen que evitar completamente incluso una molécula de gluten. Como el maní. Sí. Que puede matarte o... De cualquier cantidad, ¿sí? O sea, es a nivel molecular. Sí. Pero cuando es una sensibilidad, ahí lo que importa es la cantidad. Entonces tú te puedes exponer a trazas sin ningún problema y puedes incluso consumirla sin ningún problema. Después de cierto punto la sensibilidad se puede volver un tema para la persona. Entonces, digamos que el gluten pues tiene esta particularidad, y la soya, o sea, de lo que yo he visto como de estudios epidemiológicos, no es que haya mucha gente alérgica a la soya. Es más como que es un alérgeno, así como los comunes, que creo que son 20 o no me acuerdo cuántos son. Bueno, cada día van saliendo más porque van descubriendo, por ejemplo, uno de los últimos es el látex. Entonces hay gente que por hoy ya con un guante le da alergia, pero bueno, los principales digamos que serían soya, el gluten, crustáceos. En este caso los crustáceos, el maní. Teniendo en cuenta esta proteína, ¿ayuda a la digestión o las proteínas veganas por biodisponibilidad son más complicadas? Digamos que bueno, como las leguminosas sí tienen algo que se llama, pues que se conoce como antinutrientes, la gente tiende a creer que las proteínas aisladas tienen el mismo problema, pero pues es el aislado de la molécula de la proteína, digamos que estos otros componentes no los tienen, ¿sí? Entonces es igual que unos frijoles que te haces en la casa. Si coges el grano seco y lo cocinas y te lo comes, te cae pesadísimo. No importa que lleves comiendo frijoles toda la vida, tienes que ponerlos en remojo para esa agua botarla, lavarla. Puedes usar algunos agentes ácidos como limón o acetato como un vinagre, y eso te ayuda a eliminar esos antinutrientes. En el caso de las proteínas aisladas, no los tienen, y tampoco tienen las cosas que sí tienen algunas de las proteínas lácteas, como las hormonas, los antibióticos, y que además son lácteos. Entonces los lácteos, el 70% de la población es intolerante a la lactosa. Entonces a muchas personas, o a la mayoría de personas, cuando consumen proteínas lácteas, digamos como whey y no la hizo, les cae pesado, o sea, se inflaman, les producen gases, incomodidad. Las proteínas vegetales no suelen hacer esto. Eso le pasa a algunas personas cuando tienen, por ejemplo, una disbiosis intestinal. Entonces no están acostumbradas a las legumbres, o no consumen legumbres, o no tienen las bacterias o la microbiota que necesitan para romper bien la proteína vegetal, y les pueden ocurrir ese tipo de cosas, pero son muy poquitos casos. Lo complicado y lo que más he visto de mi familia, ya hay veganos y vegetarianos, y pues somos una familia bastante extensa, y pues ha pasado cosas terribles, como que llega Navidad y hacemos el supermenú y cuando decimos, ay, los veganos, se nos olvidan. Pero bueno, ahí mi mamá... y mi mamá corre a hacer algo, ¿no? Ahí a la carrera, pero... Quisiera que me digan hoy un menú, desayuno, almuerzo y cena, rápido. Menos desayuno, arepa con tofu revuelto. Sí, ese es nuestro favorito. Sí. ¿Almuerzo? Sí, de almuerzo, digamos, lo que yo como casi todos los días es papa, alguna legumbre, eso era arroz, lenteja, garbanzo, y una ensalada verde con tomate, lechuga, aguacate, cebolla, kale, ya. Y de cena, un cerealito, sí. Entonces yo me preparo un herbívoro, que es como la leche, granola, mango, banano, fresa, arándanos, papaya, y algunos frutos secos. Se arma. Sí, yo me como un bowl. Suena rico. Sí, es rico. Y muchos de nuestros clientes preparan la proteína, o sea, nosotros lo vemos porque ellos comparten y nos taguean. Utilizan o sea, preparan la proteína y no se la toman directamente, sino que la usan como si fuera la leche de alguna preparación, como de una avena, de cereales. Sobre todo avena. La usan bastante de esa forma. Si yo hoy quisiera, soy vegana y tengo que realmente cuidar mi nutrición, ¿qué debo mirar en la etiqueta? Si te quieres preocupar por la nutrición, sí. Yo, a ver, con esto a mí me parece una buena métrica intentar que tenga poquitos ingredientes. Y más allá de eso, si es un producto, entender
qué es lo que estoy comprando. Entonces, por ejemplo, en Colombia es muy fácil sacar un registro en INVIMA, o sea, lo que se necesita para sacar un producto, o sea, los registros en INVIMA más bien son a base de un ingrediente, a base de un alimento. Entonces, lo que hacen muchas personas en la industria es hacer un registro en INVIMA a base de maltodextrina, con proteína, con maca, con no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Eso es muy fácil, pero entonces los obliga a formular de una forma específica, y es que ese tiene que ser el ingrediente de mayor contenido. El primero. El primero, sí. Entonces, o sea, por la facilidad de sacar más productos, se obligan a sus clientes a formular productos que están básicamente formulados con un relleno muy barato. Entonces la gente termina comprando productos y no, es que esto es proteína vegetal, mire, dice que tiene hongos y quinoa y no sé qué, y uno va a ver y la mitad es maltodextrina. Y el resto son harinas, o sea, ni siquiera utilizan ni siquiera concentrados. Entonces, entender un poquito como cuál es la diferencia de los ingredientes, no solamente que sean poquitos, sino qué es el ingrediente, ¿sí? Porque, por ejemplo, una cosa que le critican mucho a las hamburguesas Beyond y a las Impossible y todo esto es la metilcelulosa. La metilcelulosa es sencillamente fibra de papel, fibra de mata, ¿sí? O sea, no es una cosa... La pared celular de las... Exacto, o sea, es una cosa que igual nos comemos en los vegetales, o sea, no es una cosa súper rara química que nos va a hacer cosas raras. Sencillamente ese es el nombre químico. Tiene un nombre muy feo. Sí, tiene un nombre muy feo, exacto. O sea, lo que le diría, y no solamente a las personas que quieren consumir a base de plantas, sino a todo el mundo, y es, ¿tiene etiqueta? Porque si tiene etiqueta ya de entrada es un hiperprocesado potencialmente. Al final los alimentos que más debemos comer no tienen etiqueta, ¿no? Frutas, verduras, bueno, digamos que los cereales vienen en su bolsita, sí tienen etiqueta, pero igual es un único ingrediente. Yo creo, esta es mi filosofía de alimentación, yo creo que sin importar qué restricciones alimenticias adoptes, la dieta más saludable es la dieta más variada posible. Para mí eso es clave. Si tú comes todos los días hamburguesa Beyond con arroz y tomate y cebolla, no te va a ir bien. O sea, al final es come variado, prueba frutas, verduras, nueces, semillas, cuanto más variado comas, mejor. Y pues evitar el hiperprocesado al final. Herbivore tiene un producto clave que ustedes lo sacaron como suplemento, ¿verdad? Que les tomó mucho tiempo hacerlo, como pues todo lo bueno toma tiempo, que es la creatina. La creatina viene de dos fuentes, ¿no? Fuente por origen animal y viene pues la otra parte que vendría siendo como prácticamente de laboratorio. Sintética, sí. Sintética. Mucha gente le tiene miedo a lo sintético, personalmente no, yo no, pues porque trabajo en la industria y sé que pues todos somos química. Pero cuéntanos, ¿qué es la creatina? ¿En qué beneficia? ¿Y cómo ustedes consideran que realmente la gente debería consumirla? Okay, bueno, la creatina es una composición de aminoácidos. Entonces, digamos que el cuerpo naturalmente genera creatina a partir de los 9 aminoácidos esenciales que uno consume a través de alimentos, pero no es muy eficiente haciéndolo. Entonces, las personas que consumen, o sea, la mejor fuente de creatina o la fuente más normal de creatina es a través de alimentación, porque la producción propia es muy baja. Entonces, las fuentes animales, normalmente, sobre todo la carne de vaca, es alta en creatina, los demás no tanto. Entonces, las poblaciones vegetarianas o a base de plantas o veganas, tenemos normalmente los niveles depletados de creatina. Lo que hace la creatina en el cuerpo, que está muy estudiado, es que aporta fosfocreatina, y la fosfocreatina dona un fosfato a la célula y esto le ayuda en la producción de ATP, que es la fuente de energía de la mitocondria. Entonces, básicamente es una fuente de energía a nivel celular. Entonces, ¿esto cómo se traduce en beneficios para las personas? Que tienen más energía como explosiva, como a nivel, sí, o sea, como no como la energía que te da el azúcar o que te da el café, que es como que despierto o como taciturno, sino que es más una energía de que puedes empujar sin sentir tanta fatiga. Entonces, eso se traduce en ejercicio, que puedes hacer más repeticiones, empujar más peso, y ese exceso de esfuerzo
pues se beneficia en la construcción de masa muscular. Entonces no produce directamente más músculo, pero te da las herramientas para ejercitarse mejor. Eso es lo que está muy estudiado, ¿sí? Creo que es incluso el suplemento más estudiado de todos los suplementos que hay a nivel deportivo. Pero recientemente se han dado cuenta que la creatina no se acumula tan bien en el cerebro como en los músculos. Entonces han estado experimentando con digamos, como dosis más altas de las normales de creatina. Entonces, en vez de 5 gramos, entre 15 y 25 gramos de creatina, y esto logra un efecto neuroprotector. Entonces, en personas que han tenido lesiones en la cabeza, después de tomar ese tipo de dosis de creatina, los ayuda a mejorar algunas funciones cognitivas, incluyendo la memoria. Entonces, y en otros estudios se han dado cuenta que también ayuda, todavía no entienden bien el mecanismo, pero a personas en Parkinson, que tienen Parkinson. Entonces ayuda a reducir los síntomas. Y entonces ahora se sospecha que en las edades, digamos, como avanzadas, o ni siquiera avanzadas, como tercera edad, o sea, de los 50 en adelante, pero incluso desde los 25 años ya se puede observar, mejora el enfoque, la memoria, la concentración. Pero si uno se pone a ver la investigación, pues una persona normal se beneficia de 5 gramos y se puede beneficiar también de experimentar con dosis un poquito más altas. Más grande. Esta creatina viene pura, es decir, sí, no es que venga un ingrediente. Es un ingrediente. Sí, y esa, digamos que ha sido una de las razones por las cuales nos demoramos tanto sacarla, y digamos que está alineado totalmente a nuestra filosofía, que es lo más puro y sin aditivos posible. Si nosotros lo hubiéramos querido sacar más rápido, podríamos haber hecho la jugarreta de registro INVIMA con maltodextrina, y entonces tenemos que agregarle sabor, tenemos que agregarle algo para que sea un poco más indulgente, algún edulcorante, y es como, la creatina casi no tiene sabor, o sea, te la puedes servir en agua y tomártela. Es como agregarle todos esos ingredientes solamente para poder salir más rápido y vender más rápido, o más barato. No está alineado con nuestra... También más barato, porque en una planta de producción de alimentos, tú no estás... O sea, hay unas buenas prácticas, pero no estás obligado, por ejemplo, a tener una prueba de laboratorio de que la sustancia que estás usando de cada uno de los ingredientes es eso. No estás obligado a hacerlo. Pero como es un suplemento dietario, en nuestro caso, y es un laboratorio, nosotros estamos obligados a todos los batches, tenemos que hacerle un third party tested para comprobar, o sea, para poder demostrar que lo que estamos... Y esto nos lo pide el laboratorio, o sea, no se puede producir si nosotros no somos capaces de demostrarlo. Porque hicieron todo el trámite de la INVIMA para que sea un suplemento, y además porque tienen B-Label. ¿Qué es B-Label? Pues prácticamente para explicarle a nuestros oyentes. B-Label es una certificación europea que certifica que nuestro producto es 100% a base de plantas. Y es bien interesante y es chévere porque hay muchos ingredientes y el consumidor no sospecha esto. Los productos animales están metidos en todo de formas que uno no se imagina. Entonces se puede, por ejemplo, hay colorantes que son de origen animal, hay gomas que son de origen animal, incluso los azúcares y muchos ingredientes en su proceso de producción utilizan algo de origen animal. ¿Por qué hay tanto rechazo de los veganos a aquellos restaurantes que son veganos y que quieren reincorporar algo como huevo o leche para unir comunidad, para que si tienes un amigo puedas invitarlo? ¿Por qué hay ese rechazo en algunas personas veganas? Yo te lo puedo decir muy fácil y no suena bonito, pero en el veganismo, o sea, cuando tú te vuelves vegano, tú estás admitiendo todo el maltrato, toda la crueldad, todo el sufrimiento innecesario que como especie le infringimos a cientos de especies, sino miles, ¿sí? Entonces, cuando tú aceptas que estás haciendo algo que no tiene justificación moral ni ética, porque no tiene justificación, ¿en qué momento dices, bueno, voy a hacer esta pequeña justificación de los huevos, o voy a hacer esta pequeña justificación del queso? No hay forma, porque si tú eres vegano, entiendes que hay detrás, por ejemplo, de la producción de huevos. Entonces entiendes que, por ejemplo, a los pollitos machos los licúan vivos el primer día de nacidos, porque los machos no sirven en la industria. O sea, siempre son las hembras. Si tú eres vegano, sabes que a las vacas
las inseminan metiéndole toda la mano a la fuerza, sin consentimiento, así como imagínate que le hicieran a una mujer, a una hembra humana. Tú nunca participarías en nada que tenga que ver con eso. Y después, el primer día de nacido le quitan el ternero y básicamente el alimento del ternero lo embotellas y lo conviertes en queso y leche. O sea, le estás robando la comida además a otro individuo. Sí, cuando tú entiendes eso, tú dices, ¿cómo voy a meter eso en mi restaurante? O ¿cómo voy a permitir que algo que ya es vegano se ensucie, digamos, como de esta falta de ética? ¿Sí? Cuando ya tienen la conciencia. Si es una persona que no es ética, pues, perdón, que no es vegana, que no comparte la ética vegana, sino una ética distinta, pues uno es como dicen los cristianos, Dios perdónalos, no saben lo que hacen. Bueno, un consejo para mí o para la sociedad. ¿Qué consejo con respecto a la alimentación, ya que ustedes pues han tenido la oportunidad de indagar más sobre 1000 cosas, vegetales, verduras, legumbres? A ver, yo doy 2 consejos siempre que me preguntan. El primero es el que ya había dicho de la dieta más variable. Y cuando tú piensas en la dieta más variable posible, que tú piensas en variar tus fuentes de proteína, si tú te das cuenta que tienes la cantidad de semillas que hay, la cantidad de cereales que hay, las legumbres que hay, y adicional a eso pues tienes las carnes de origen animal, te das cuenta que de todas formas, si yo quiero variar eso implica que yo tengo que reducir mi consumo de carne animal. O sea, porque la gente hoy día come pollo, carne y pescado de vez en cuando, todos los santos días, pero no le metes legumbres, no le metes semillas, no le metes... Entonces, si tú adoptas realmente el tip de comer muy variado, automáticamente eso te implica reducir carnes y eso va a traer un beneficio a tu salud. Y la otra cosa es, estamos muy obsesionados con la proteína, con las grasas y con los carbohidratos, y la fibra es muy importante y casi siempre la ignoramos. Y los hiperprocesados también carecen mucho de fibra, y la fibra ya se sabe que hay una conexión entre el intestino y el cerebro. El sistema inmune está totalmente regulado por nuestro sistema digestivo. Una cantidad de sustancias importantísimas para mantener la salud la producen las bacterias. La fibra hoy es el macro estrella y hay que observarla, y yo te diría, párale bolas a eso también. Y la fibra también de fuentes variadas. Porque lo que la gente, o sea, sí, digamos que en este momento hay muchos productos que son como con inulina, pero esa es una sola fuente de fibra. Y la microbiota es muy compleja. Entonces digamos que la fibra alimenta a las bacterias. Entonces uno necesita los bichos, pero también necesita alimento para que estén vivos. Sí. Entonces mucha gente, digamos que no consume muchas fuentes de fibra, y por eso ocurren las disbiosis, porque no alimentan la bacteria buena y la bacteria mala crece excesivamente, y entonces después dicen, no, yo no me como unos frijoles y me caen pesadísimos. Es como, no, eso es lo que deberías comer, pero como no los comías, ahora te caen pesados. Ahora tienes que hacer un proceso de reintroducción. Y, o sea, no es eliminarlos, es cómo hago para volverlos a meter, y con calma y con acompañamiento. Sí, la gente está obsesionada por eliminar. ¿Sí? Es que no puedo comer legumbres, es que no puedo comer granos, no puedo comer cereales, me caen mal, y al final se obsesionan y empiezas a tener una dieta no variada, porque esto te cae mal, esto te cae mal, esto te cae mal. Y lo que terminas haciendo es empeorando la situación. Al final hay que hacer un esfuerzo por variar. Sí, o sea, te caen pesados los frijoles, pues tú tienes que comer frijoles más seguidos, y no frijoles, sino lentejas a veces, garbanzos a veces, está bien. Luego otras veces las proteínas que tú consumas, pero al final es la variedad, alimenta a todos esos bichitos. Una forma de decirlo es más importante lo que se agrega que lo que se quita. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por este tiempo, muy interesante. Bueno, como te digo, en mi familia ya algunos cayeron. Ya algunos cayeron. No, sí, en mi familia ya hay veganos, y me parece pues algo de verdad muy interesante. Como te digo, he trabajado en la industria mexicana y pues muy lindo todo lo que mueve la cultura vegana. Qué chévere. Así que felicitaciones por la empresa y bueno, Herbivore, que sigan adelante los triunfos. Muchas gracias. Y bueno, y para ustedes, muchísimas gracias por este tiempo. Recuerden que voy a estar subiendo entrevistas con expertos en alimentos en toda la industria de alimentos.